Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esta vez vamos a estudiar una pequeña parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo para ilustrar su predicación. Recuerde que la semana antepasada vimos la predicación de Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor Jesucristo y exhortó a los hombres a que se arrepintiesen. El capítulo 1 de Juan, el apóstol, el discípulo del Señor, nos dice cuál fue el propósito de Juan el Bautista, qué es lo que significa el preparar el camino del Señor. Juan 1:7 dice de que Juan el Bautista vino por mandamiento de Dios para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Jesús, con el fin de que los hombres creyesen en Jesús. Fue antes de los apóstoles del Señor Jesús y aún antes de el mismo Pablo, que Juan el Bautista testificó de que Jesús era el Señor, de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios y el esposo de la iglesia. Ahora, por muy importante que fue el ministerio de Juan, llegó a su fin, porque recuerde que el propósito era preparar el camino de Jesús. Escuche lo que dice Juan 3:22 en adelante. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esto es lo que le dicen los discípulos de Juan el Bautista cuando ven a Jesucristo al otro lado del río de Jordán, bautizando, y que todos los hombres venían hacia él. Y escucha la respuesta de Juan el Bautista. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y pronuncia Juan el Bautista palabras que son bien reconocidas para nosotros. En el versículo 30, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces vemos aquí, hermanos, de que Juan el Bautista no solamente entendió que su ministerio había llegado a su fin, pero también lo publicó ante los demás, ante sus discípulos y ante todos aquellos que estaban alrededor de él para escucharle. Y lo primero que les dice a sus discípulos es de que lo que estaba haciendo Jesús lo había recibido del cielo, de Dios. Jesús predicaba, bautizaba, y todos los hombres venían a él, pero todo eso lo había recibido Jesús del cielo, desde Dios el Padre. Lo segundo que le dice Juan a sus discípulos es de que yo ya les dije a ustedes de que yo no soy el Cristo. Jesús es el Cristo. Yo solo he venido a preparar el camino a Jesús. Yo fui enviado delante de él. Y lo tercero que le dice es de que Jesús es el esposo. Y aquí debemos de entender que Jesús es el esposo de la iglesia, de todos aquellos que son salvos y que vienen a los pies de Jesucristo, creen en él y son salvos por él. Entonces Juan les dice a los discípulos: yo vine a preparar el camino del Señor y solo vine a dar testimonio de él. Ahora ya llegó el esposo, y note que él dice: el amigo del esposo que le oye se regocija grandemente, y después dice: y mi gozo se ha cumplido. El amigo del esposo es él, se está refiriendo a él, porque dice: el amigo se goza, y después dice: mi gozo se ha cumplido. Entonces, Juan el Bautista entendió que su
ministerio había llegado a su fin, lo testificó, lo publicó ante sus discípulos, pero también lo hizo de una manera con gozo. Juan había hallado gozo pleno, su gozo se había cumplido al ver a Jesús y a escuchar su voz. Y por eso es que Juan el Bautista había entendido de que su ministerio había llegado a su fin. Ahora, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, del versículo 12 en adelante, dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, lo que acabamos de leer en Juan, allí nos dice la palabra de que Juan todavía no había sido encarcelado. Aquí Mateo en el capítulo 4 nos dice de que ya Juan había sido encarcelado. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que Mateo nos dice que Jesús empezó a predicar el arrepentimiento después que Juan cayó preso. Y cualquiera que no haya leído Juan 3, lo que acabamos de leer, cualquiera que no lea ese pasaje pudiera equivocarse y decir de que Juan paró de predicar y bautizar porque Herodes le puso en la cárcel. Pero no es así. El esposo de la iglesia había llegado. La luz de la cual había testificado Juan estaba en el mundo. La luz misma estaba ya alumbrando. La obra que Dios le había entregado a Juan había concluido. Él lo había entendido. Lo había dicho públicamente antes de ser encarcelado, como leímos en Juan 3. Entonces, terminó el ministerio de Juan el Bautista, fue encarcelado y luego empezó el ministerio del Señor Jesucristo. Y parte del ministerio de Jesús fue la predicación del arrepentimiento. Por eso es que vemos que en el versículo 17, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3, versículo 1 y 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea bien esto, que la predicación de Juan el Bautista es exactamente la misma de Jesús. Y esto no nos debe de sorprender a nosotros, porque los dos hombres habían recibido su mensaje de parte de Dios Padre. La fuente original del mensaje de Juan el Bautista era Dios. Acuérdese que leímos ya la semana antepasada de que Juan recibió palabra de Dios en el desierto y desde entonces empezó a bautizar y a predicar. La fuente original de las palabras de Jesucristo también era Dios el Padre. Escuche lo que dice en Juan capítulo 12, del versículo 44 en adelante. Jesucristo diciendo: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús mismo aquí les estaba diciendo a los hombres de que sus palabras no eran sus propias palabras, le pertenecían a él, sí, eran sus palabras, sí, pero no eran sus propias palabras, porque sus palabras habían originado de Dios el Padre. Jesús dijo, yo hablo y digo todo aquello que se me ha dado por el Padre. Así como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo yo. Bueno, volviendo a Mateo 4, vemos que desde el inicio de su ministerio, Jesús empezó a predicar el arrepentimiento, haciéndole el llamado a los hombres a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de vivir. Y al igual que Juan el Bautista, Jesús predicó el Evangelio, pero también Jesús predicó el arrepentimiento y también enseñó el arrepentimiento. Sigo leyendo en Mateo 4, versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Quiero parar ahí. Vuelvo al versículo 23 del capítulo 4, donde dice de que Jesús recorrió toda Galilea con un propósito. El propósito de recorrer el área de Galilea o la ciudad de Galilea era enseñar, número 1, predicar, número 2, y sanar. Y en el versículo 2 del capítulo 5 nos dice de que Jesús, llegando a un monte, se sentó y sus discípulos vinieron a él, se acercaron y abrió su boca para enseñar. La enseñanza. ¿Qué tan esencial es la enseñanza para comprender las palabras de Jesús y poderlas poner en práctica? Y lastimosamente, hermanos, estos días son pocos los que verdaderamente anhelan y reconocen el valor de la enseñanza. Estos días vemos más entretenimiento y destreza humana en las iglesias. Pedimos más entretenimiento y más destreza humana nosotros. Y nosotros, hermanos, no debemos de caer en esta trampa del enemigo. La palabra nos exhorta a nosotros a que seamos como los niños recién nacidos, que deseemos la leche no adulterada, refiriéndose a la palabra de Dios, no contaminada por pensamientos de hombres, por criterios de hombres, por ideas de hombres. Nosotros debemos de desear la sana doctrina,
la enseñanza que viene directamente de las Santas Escrituras. Entonces vemos que Jesús predicó el Evangelio, predicó el arrepentimiento, e inmediatamente se da la tarea de enseñarles a los hombres cómo es que se vive el arrepentimiento. Por supuesto, estoy hablando de una enseñanza de muchas que Jesús dio. Esta enseñanza le conocemos nosotros como el Sermón del Monte. Y aunque son muchas las enseñanzas que Jesús pronunció en este momento cuando llegó a ese monte y se sentó y les empezó a enseñar a sus discípulos, son muchas las enseñanzas. El Sermón del Monte se extiende desde el capítulo número 5 hasta el capítulo número 7, desde el versículo 1 en el capítulo 5 hasta el último versículo en el capítulo 7. Solo quiero que veamos algunas de las enseñanzas que Jesús dio para recalcar, valga la redundancia, la enseñanza del arrepentimiento. Vuelvo a repetir, como Juan el Bautista, Jesús también predicó el arrepentimiento, pero también enseñó a cómo vivir una vida de arrepentimiento. Tomemos las bienaventuranzas, por ejemplo, que es lo que Jesús predicó o enseñó inmediatamente después que se sentó en el monte. Al subir al monte se sienta, los discípulos vienen hacia él y él abrió su boca para enseñarles, dice el capítulo 5 del versículo 2. Y desde el versículo 3 en adelante, Jesús empieza a pronunciar las bienaventuranzas. Y usualmente el enfoque, cuando se estudian las bienaventuranzas, el enfoque se hace en la palabra bienaventurados. Y sí, debe de ser razón de alegría y gozo el saber de que los que están en Cristo son benditos y son bienaventurados. Pero enfocarse solo en el hecho de que son bienaventurados y nada más, deja incompleto el entendimiento de lo que Jesús enseñó en este pasaje. Somos bienaventurados porque tenemos un gran galardón, como dice en el versículo 12. Pero ese galardón está en los cielos. Y eso es lo primero que debemos nosotros aprender. A la diferencia del mundo que se satisface con lo que tiene aquí, los que creemos en Jesús debemos de tener claro que nuestro premio y nuestra recompensa mayor vendrá cuando Jesús aparezca en las nubes. Gracias al Señor que Él nos provee. Gracias al Señor que Él nos ha proveído todo lo necesario en esta vida. El Señor nunca nos ha dejado desamparados. Pero, ¿qué con los hermanos que no tienen lo que nosotros tenemos? Aquellos que son extremadamente pobres. O cuando nosotros padecemos necesidades. O cuando vemos que otros en el mundo tienen mucho y prosperan grandemente en sus empresas. Bueno, el Señor nos dice que nuestro premio está en los cielos y no aquí. Recordemos también, perdón hermanos, recordemos lo que Abraham le dijo al rico cuando le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, hablando de la vida que él tenía aquí en la tierra, antes de morir. Le dice, acuérdate de los bienes que recibiste en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora se refiere, por supuesto, a la vida después de la muerte física. Lo otro que nos enseña Jesús cuando pronunció las bienaventuranzas es que no todos son bienaventurados, sino solo aquellos que cumplen con los requisitos que demanda el reino de los cielos. Y esto es exactamente lo mismo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos y a los escribas. ¿Se acuerdan, hermanos? Y esto lo vimos. Él les dice que no se confíen, les dijo que no se confiaran en el hecho de que eran descendientes de Abraham. Porque los que son salvos de la ira venidera
son aquellos que hacen frutos dignos de arrepentimiento. La descendencia, el ser descendiente de Abraham, no es el requisito de ser salvo, sino el arrepentirse, según la predicación de Juan el Bautista. Bueno, Jesús aquí, en las bienaventuranzas, hace lo mismo. Está predicando lo mismo. Porque si se da cuenta, Jesús nunca dice bienaventurados son los israelitas, los descendientes de Abraham. Descendientes me refiero a aquellos que son del linaje de Abraham, por sangre descendientes de Abraham. Sino que Jesús, versículo tras versículo, vemos que nos da exactamente los requisitos de aquellos que son bienaventurados. Recuerda que Jesús predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario arrepentirse, porque muy pronto Dios hará cielos nuevos y tierra nueva y establecerá su reino, pero solo unos pocos heredarán ese reino. Allí mismo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, sigue diciendo Jesucristo, y la puerta es Él mismo. Estrecha es la puerta, y angosto el camino, quien es Cristo también. Angosto el camino que lleva a la vida, quien es Cristo. Y pocos, dijo Cristo, pocos son los que la hallan. Entonces, aquellos que entran por la puerta angosta, que caminan por el camino angosto y que entran a la vida, son pocos. En relación a los que caminan por el camino ancho y entran por la puerta ancha, son pocos los que van a heredar el reino de los cielos. Pocos van a entrar a la vida. Pocos van a caminar por el camino que es Jesucristo. Pocos van a entrar por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, no lo voy a leer versículo por versículo, pero Jesús nos dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche bien. Jesús dijo y predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 5, después que ha llegado al monte, se sienta y empieza a enseñar, porque eso es lo que nos dice Mateo en el versículo 2, que abrió su boca Jesús y empezó a enseñar. Les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son los que van, de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo Jesucristo, dando las bienaventuranzas, ¿verdad? Nos dice que los que lloran son los que van a ser consolados. Los mansos son los que recibirán la tierra por herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos son bienaventurados. Los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados, los que son perseguidos. Esos son los que son bienaventurados. Y esos son los requisitos que demanda el reino de los cielos. Y ponga atención, porque todos esos requisitos, esos atributos, el carácter de los bienaventurados, es igual al carácter de Jesucristo. Jesucristo, quien es Dios encarnado. Si usted lee Isaías, parece que es el capítulo 42, si no me equivoco, donde Dios Padre dice por medio de la boca de Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré.
Jesús, pudiendo haber mostrado todo su poder ante todo el pueblo de Israel y ante todo el mundo, no lo hizo así, sino que se sostuvo por medio del Espíritu Santo. Dios Padre sostuvo a Jesús. Jesús no dependió de él mismo, Jesús dependió de su Padre. Y entonces aquí nos dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios, todos aquellos que se consideran insuficientes, bienaventurados son ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los mansos. Cristo mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo no les está demandando aquí a los que quieren heredar el reino de los cielos, no les está demandando algo que Él no es. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. En una ocasión, se recuerdan, hermanos, que Jesucristo pasó por Samaria y empezó a platicar con la mujer samaritana. Los discípulos habían ido a la ciudad y habían ido a comprar para comida para Jesucristo. Y cuando ellos regresan, Él les dice, hace referencia a que había comido, y ellos pensaron quizás la mujer le dio de comer, y Él les aclara y les dice: no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús aquí está diciendo: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que tienen limpio corazón, los pacificadores, Cristo, el Cordero de Dios, el que pudo invocar a legiones de ángeles para defenderlo ante las tropas que llegaron a arrestarlo en el monte de Getsemaní. No lo hizo, sino que se sometió ante la voluntad del hombre para cumplir con la voluntad de Dios. No se defendió, no maldijo cuando lo estaban ofendiendo, sino que pacíficamente caminó hasta la cruz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Acaso no se hizo esto con Cristo? Bienaventurados los que cuando os vituperen y os persigan. ¿Acaso Cristo no sufrió esto? Cristo fue el primero que caminó por el camino del vituperio y por el camino del sufrimiento. Gozaos y alegraos, en el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por no decir de que Cristo ahí también estaba pensando quizás, y más en Juan vemos esto cuando Él les dice: si esto hicieron conmigo, si a mí me ofendieron, a ustedes también los ofenderán. Si esto hacen con el árbol verde, ¿cómo no harán con el árbol seco? Entonces, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados, los que son perseguidos. Bienaventurados son ellos, porque recibirán galardón grande cuando Cristo aparezca en las nubes. Pero mire cómo el Señor Jesucristo, hermanos, no solamente predicó el arrepentimiento, y quiero dar más ejemplos de la enseñanza del Sermón del Monte. Pero mire cómo el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento, pero también les está enseñando a aquellos que lo escuchan, a sus discípulos, a cómo vivir una vida de arrepentimiento. Aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban siendo vituperados, entendieron que no era un castigo de Dios. Entendieron la necesidad de pasar por ese vituperio. Entendieron que no era voluntad de Dios de rechazar o huir de ese sufrimiento, porque eran bienaventurados. Y también les enseñaba a los discípulos a anhelar ser limpios de corazón. Les enseñó a anhelar a ser misericordiosos,
anhelar a ser pacificadores y no hombres de pleito, de contiendas, de guerra. Les enseñaba a anhelar el pasar por el vituperio. Por muy ilógico que eso se escuche, hermanos, les estaba enseñando Cristo a sus discípulos a cómo vivir una vida de arrepentimiento. Cambien su forma de pensar. No piensen que el sufrir es maldición. No piensen que el llorar es maldición. No piensen que el ser pacificador es ser débil. No piensen que ser misericordioso es ser débil. Gócense y alégrense, porque haciendo estas cosas aquí, en la tierra, entonces heredarán el reino de los cielos en aquel día cuando aparezca Jesucristo en el aire. Ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo, del versículo 21 en adelante, Cristo siguió diciendo así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es lo mismo que dice Juan en su primera carta, que el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida, dice Juan, tiene vida eterna. Jesús está diciendo lo mismo. Aquel que aborrece a su hermano debe de pensar 2 veces antes de ofrecer sacrificio a Dios, porque no le será aceptado por Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Cristo les estaba dando aquí a los hombres que escuchaban, a los discípulos? Aunque no se maten entre ustedes, les dice Jesús, son homicidas y dignos del castigo del infierno si se aborrecen. Esto no puede ser entre nosotros, hermanos. Aunque disimulemos amor, el que conoce nuestro corazón es el que nos juzga. Más adelante en el versículo 27, ahí mismo del capítulo 5, sigue diciendo Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, vuelvo y repito, la enseñanza de Jesucristo aquí es que sus discípulos cambien su mente, su forma de pensar, su mentalidad. Y les dice: cuídense, cuiden sus ojos, cuiden sus deseos, cuiden sus pensamientos, cuiden su corazón, porque no hay necesidad de cometer el acto físico para adulterar. Y así sucesivamente, Cristo, durante todo el Sermón del Monte, les enseña a los hombres a cambiar su manera de pensar. No hay necesidad de matar a mi prójimo para hacerme un homicida. No hay necesidad de que yo cometa el acto físico de adulterio para ser un adúltero. Y Cristo está enseñándoles a los hombres a que cambien su mente. En el capítulo 6, versículo 1, sigue Cristo enseñando en el Sermón del Monte y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí?
No sean religiosos, les va a decir más adelante, les va a explicar. No busquen la gloria y el halago de los hombres, porque si reciben eso, no recibirán la recompensa del Padre. Hagan las cosas para Dios, porque de Él vendrá la recompensa cuando aparezca Cristo en las nubes. Eso es lo que les explica más adelante en el capítulo 6. Ustedes ya saben esto. Una de las cosas que Jesucristo les dice a los discípulos es que no sean como los fariseos y como los escribas. ¿Por qué? En el capítulo 5, versículo 20, Cristo les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y los escribas? Esta que acabo de leer en el capítulo 6, versículo 1. La justicia de los fariseos y los escribas era hacer las cosas para ser vistos, para poder recibir elogios, halagos, gloria y admiración de los hombres. Entonces Jesucristo quiere que sus discípulos no piensen así, que no vivan de esta manera, sino que hagan las cosas no para ser vistos por los hombres, sino que las hagan para Dios en lo secreto, porque el Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Y ahí se refiere a la recompensa que Cristo traerá cuando Él aparezca en las nubes, no a una recompensa aquí en la tierra. Si no, entonces Cristo se estuviera contradiciendo. Ya en las bienaventuranzas nos ha dicho de que el galardón es grande y ese galardón está en los cielos. Más adelante en el capítulo, siempre en el capítulo 6, en el versículo 19, por ejemplo, nos concuerda con todo lo que Cristo ya viene diciendo desde el principio. Y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y empieza a dar ejemplos de las aves y de las flores. Y en el versículo 31 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, y ahí refiriéndose a los hombres que no conocen a Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que nosotros necesitamos aquí en la tierra: la comida, la bebida y el vestido. Entonces, vea cómo el Señor Jesucristo, hermanos, les enseñó a sus discípulos a cuál era la forma de pensar, cuál era la forma de vivir de un cristiano, de un creyente. Ahora, una de las cosas que no debemos de hacer, hermanos, es que no podemos pensar nosotros que haciendo todas las cosas que Jesús está enseñando aquí, nos califica automáticamente para heredar el reino de los cielos. Es necesario que el hombre nazca de nuevo y se arrepienta para entrar en el cielo. Jesús aquí lo que está haciendo es que Él quiere que sus discípulos comprendan, y nosotros también, que ahora Él nos ha hecho sus discípulos. Jesús quiere que nosotros comprendamos que los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido, deben de pensar y de vivir de una manera distinta a la del mundo y a los de los religiosos. Y así sucesivamente, nuestro Señor Jesucristo les enseñó en aquella vez a sus discípulos. Y para concluir, hermanos, en el Evangelio Marcos, después de que Jesucristo, o mejor dicho, mientras Jesucristo predicaba siempre el Evangelio, Él envió a sus discípulos a predicar también en el Evangelio. En Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante dice así: después llamó a los 12 y comenzó
a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12. Y saliendo, ¿quiénes? Los discípulos, los 12 que él había enviado. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces el ministerio de los apóstoles, de los discípulos del Señor, era igual al del Señor: el predicar el arrepentimiento. Hasta aquí voy a llegar, hermanos, y continuamos con el tema del arrepentimiento la próxima semana.